Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Uno de los problemas más serios que enfrenta el hombre moderno es el de la falta de tiempo. A medida que la vida se ha ido modernizando y diversificando, se ha ido en la misma medida complicando. El avance de la tecnología estaba supuesto a simplificar nuestra existencia, pero lo cierto es que la vida ahora es más presionante y más ocupada. Los padres no tienen mucho tiempo para estar con sus hijos, los esposos con las esposas, los amigos entre sí. Uno de los más grandes cumplidos que tú puedes hacerle a una persona hoy día es decirle: yo siempre tengo tiempo para ti. Eso es un tremendo cumplido. Esa es una de las más grandes demostraciones de amor y de consideración que usted puede darle a alguien que ama. Dedicarle tiempo. Porque el tiempo está cada vez más y más escaso. Y esa escasez de tiempo tiene serias repercusiones en el deterioro de las relaciones humanas. Pocas cosas pueden destruir y maltratar una relación como la falta de atención o la falta de tiempo. Y si esto es una realidad en las relaciones humanas, podemos decir sin temor a equivocarnos que es mucho más crítico en lo tocante a nuestra relación con Dios. Dios hizo al hombre para su gloria y para mantener con ese ser creado a su imagen y semejanza una relación de amor y de comunión. El hombre es el único ser viviente que Dios ha creado para poder rendirle a su Creador un culto de adoración racional. Es por eso que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos dice que el amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, es el primero y más grande mandamiento. Ese mandamiento es el eje alrededor del cual giran y se sostienen todos los demás mandamientos. Pero el ejercicio del amor exige tiempo. Tiempo. El que ama a Dios debe dedicarle tiempo a Dios. Y es precisamente acerca de esto que nos habla el 4º mandamiento del Decálogo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 10, que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley moral define cuáles son las actividades que el verdadero amor promueve. Amados hermanos, no es nuestro engañoso corazón quien debe enseñarnos cómo se ha de amar a Dios y al prójimo en una forma apropiada. El amor a Dios no es una especie de experiencia mística y emocional. Es algo más objetivo, es algo más tangible, es algo más palpable. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el apóstol Juan nos dice en su primera carta: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. El que ama a Dios lo muestra guardando sus mandamientos. Es por esto que cuando vamos a las 2 tablas de la ley, nos damos cuenta que en la primera tabla de la ley hay 4 mandamientos, los cuales están dedicados a describirnos las acciones que Dios espera de sus criaturas en el ejercicio de su amor para con Él. El primero de esos mandamientos nos muestra que el amor a Dios requiere que Él sea el objeto supremo de nuestra adoración y servicio. Éxodo 20, 1 al 3. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
El segundo mandamiento prescribe la manera como ese amor nos llevará a servirle y adorarle. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Quién es el único objeto de nuestro amor y adoración? Dios. Pero ese Dios debe ser adorado en una forma apropiada, no a través de imágenes. El tercer mandamiento señala esa actitud de reverencia que ha de permear nuestra relación de amor con Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y finalmente, el cuarto mandamiento estipula el tiempo específico que se requiere para manifestar ese amor en una forma especial. Y nuestro sermón de hoy lo dedicaremos precisamente a considerar el contenido esencial del cuarto mandamiento. En los sermones anteriores nos dedicamos a contemplar el día de reposo tal como fue originalmente diseñado y establecido por Dios. Y para esto nos concentramos en tres textos claves de las Escrituras. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, Isaías capítulo 58, versículos 13 al 14 y el Salmo 92. En el sermón de hoy nos dedicaremos a observar más de cerca el contenido del cuarto mandamiento tal como aparece en Éxodo capítulo 20, aunque solo tendremos tiempo suficiente para tratar con las palabras que introducen el mandamiento y con una parte del contenido esencial del mismo. Vamos entonces, hermanos, en primer lugar, a observar las palabras que introducen el cuarto mandamiento. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Dios introduce este mandamiento con un llamado de atención. Acuérdate. Acuérdate del día de reposo. Y esta expresión posee un doble significado. Por un lado, Dios nos está diciendo, no lo olvides. No lo descuides. Esa es la idea que está detrás de la palabra acuérdate. Un uso similar de esta expresión lo encontramos en Éxodo capítulo 13, versículo 3, en el contexto de la Pascua, cuando Moisés dice al pueblo, tened memoria de este día, refiriéndose al día cuando Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre. Ellos debían guardar ese día en su memoria. Debían recordar continuamente esa manifestación del poder y cuidado de Dios para con ellos al libertarlos de la esclavitud. Esa es la misma idea encerrada en la palabra del Señor cuando instituye la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Recuérdalo. Haced esto en memoria de mí. Así que este llamado de atención que encontramos en Éxodo 28 es una exhortación a poner el cuidado que se requiere y la planificación previa necesaria para observar adecuadamente el día de reposo. Este mandamiento, hermanos, no podrá ser obedecido como debe ser obedecido a menos que no lo tengamos presente. A menos que lo recordemos y planifiquemos nuestro tiempo, tomando en cuenta la llegada de este día y su naturaleza especial. Vamos a suponer por un momento que uno de nuestros hijos cumple años, digamos, el 2 de marzo. Estamos en enero. Y nuestro hijo cumple años el 2 de marzo. Y nos anticipamos a esa fecha, nos proponemos arreglar todo, aún tomar el día libre para pasar un buen tiempo con nuestro hijo ese día. Con tiempo le compraremos un buen regalo. Luego iremos al parque a montar bicicleta con él y a patinar. Y finalmente lo llevaremos a comer helado con un grupo de amigos en ese día. Pero estamos en enero. Comienzan a pasar los días. Y poco a poco nos olvidamos que la fecha del cumpleaños se acerca. Y luego nos olvidamos de la fecha misma. Y en eso nos llama un cliente importante y nos dice, fulano, yo tengo que cerrar un negocio contigo y me tengo que juntar el 2 de marzo en la mañana. Hubiese podido ser otro día, pero como hemos olvidado
que esa fecha es especial, decidimos recibir a esta persona el 2 de marzo en la mañana. Luego nos llama otro cliente importante y hacemos una cita con esta persona para el 2 de marzo en la tarde. Y a medida que van pasando los días y acercándose la fecha del cumpleaños de nuestro hijo, nuestra agenda se va cargando cada vez más y más. Hermanos, ¿qué sucederá finalmente? Que tristemente no podremos cumplir la promesa que hicimos a nuestro hijo por la sencilla razón de que no hicimos el esfuerzo por recordar ese día. Dios nos dice en su palabra, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo, manténlo fresco en tu memoria. Tómalo en cuenta cuando vayas a planificar tu horario. El amor a Dios requiere de tiempo. Un tiempo que debemos apartar para Él todos los días, pero de manera muy especial en este día en que podemos echar a un lado las distracciones con las que tenemos que lidiar en el resto de la semana para dedicarnos a la adoración a Dios, para dedicarnos a la comunión con Dios, al cuidado de nuestras almas en una forma especial. Debemos esforzarnos por concluir todas nuestras cosas en los 6 días que Dios nos ha dado para ello. Hermanos, Dios tiene derecho pleno, Dios tiene derecho absoluto sobre nuestra existencia y Él nos ha concedido 6 días de la semana para que hagamos en ellos nuestras obras. Y Él pide 1 de cada 7 para que lo dediquemos a cultivar en una forma especial nuestra relación de amor con Él. En los otros días deberemos hacer eso también, pero en este día debemos hacerlo en una forma especial porque tenemos más tiempo, porque tenemos menos distracciones. Es como el ejemplo del cumpleaños que dimos hace un momento. Hermanos, ¿cuántos días de la semana tú amas a tu hijo? Bueno, nosotros debemos amar a nuestros hijos los 365 días del año, pero generalmente se aprovecha el cumpleaños para mostrar ese amor en una forma especial. Por supuesto, eso no es un mandato de Dios, eso no es una ley divina, pero el hombre usualmente acostumbra a aprovechar esas ocasiones especiales, los aniversarios, para manifestar el amor en una forma especial. Pero si no guardamos la fecha en nuestra memoria y nos anticipamos a su llegada, no podremos realizar lo que planificamos hacer o lo que deberíamos hacer. Yo recuerdo, en mi primer tiempo de casado, yo no era muy detallista. Y muchas veces pasaba que cuando ya tenía el aniversario de bodas encima, era que empezaba a pensar que le iba a regalar a mi esposa. Y todos los aniversarios eran un corre-corre. Y no siempre regalaba exactamente lo que debía regalar. Hasta que finalmente entendí que yo debía ser sensible y que debía cambiar en ese aspecto de mi vida. ¿Y qué hice, hermanos? Que llegó un momento en que entendí que yo debía prepararme para el aniversario un tiempo antes. Y me ha dado muy buen resultado. Mi esposa siempre fue muy paciente. Pero el punto es que antes, cuando se va a acercar la fecha del aniversario, unas semanas antes, quizás un mes o 2 antes, yo comienzo a levantar las antenas y comienzo a escuchar cuando mi esposa dice, oye, me gustaría tal cosa, me gustaría tal otra cosa. Y cuando ya llegue el aniversario, ya está todo listo. Hermanos, eso requiere de usar la memoria. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Acuérdate del día de reposo para que puedas santificarlo. Si un joven tiene un examen el lunes, y este es un ejemplo muy apropiado en estos días de los cuatrimestrales, el domingo no es el día para estudiar, el domingo no es el día para prepararse, ese joven debe planificar sus estudios para concluir el viernes o el sábado. Y los padres deben ocuparse de que eso sea así. Los padres deben ocuparse de que eso sea así. Si a la ama de casa le falta algo para la comida del fin de semana, mi hermana, hay 6 días para resolver eso. O para arreglar las gavetas, etcétera,
etcétera. Pero donde no hay planificación, difícilmente, si no imposible, podremos observar adecuada y provechosamente el día de reposo. Acuérdate del día de reposo, dice Dios, para que puedas santificarlo. Pero esto no significa únicamente archiva esta fecha en la memoria, no. La idea es más amplia. La idea es, recuerda el día, sí, archívalo en tu memoria, para que puedas observarlo como debe ser observado. Para que puedas extraer de él todos los beneficios que ese día tiene reservado para aquellos que lo santifican. Volviendo al ejemplo de los aniversarios. Si un amigo te pregunta, ¿te acordaste este año de tu aniversario? ¿Qué es lo que él te está preguntando? Lo que él te está preguntando no es si tú recordaste la fecha. Esa no es la idea. Lo que tu amigo quiere saber es si tú hiciste algo especial para celebrarlo. Si te apareciste en casa con un buen regalo para tu esposa. Si la sacaste a cenar a un restaurante, etcétera. Es así como nos acordamos de nuestro aniversario. Pues lo mismo podemos decir en cuanto al día del Señor. Cuando Dios nos dice en su palabra, acuérdate del día de reposo, lo que nos está diciendo es que nos anticipemos al día. Que recordemos de antemano que ese día llegará, para que podamos celebrarlo apropiadamente. Para que de antemano digamos, voy a tomar este buen libro para leerlo en ese día. Y voy a planificar mi tiempo para a tal hora repasar el sermón con los muchachos, etcétera, etcétera. Hermanos, sin planificación, nuestra vida de piedad sufrirá. Y no solo en lo que respecta al buen uso del día de reposo, no. Eso afectará muchas otras áreas de nuestra vida. Acuérdate del día de reposo para santificar. Habiendo visto las palabras que introducen el mandamiento, veamos ahora en segundo lugar el contenido esencial del mandamiento. El contenido esencial del mandamiento. ¿Qué es lo que Dios nos manda en el cuarto mandamiento? ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? ¿Qué es lo que Él dice en el cuarto mandamiento que debemos hacer? ¿Qué es lo que Él dice que no debemos hacer? Es a esto que me refiero cuando hablamos del contenido esencial del cuarto mandamiento. Y lo primero que quiero que veamos en cuanto a esto es la porción de tiempo señalada en el mandamiento. La porción de tiempo señalada en el mandamiento. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El Señor está estableciendo aquí soberanamente la forma como el hombre debe dividir su tiempo. Él sabe que hay una serie de labores que debemos realizar para el buen desempeño de nuestra vida aquí en la tierra. Hay trabajos que hacer dentro y fuera de la casa, hay materias que estudiar, hay habilidades que desarrollar, relaciones, muchísimas cosas. Y para todo esto tenemos 6 días de cada semana. Qué generoso es Dios. 6 días de cada semana para todo eso. Pero el séptimo, es decir, el que le sigue a esos 6, debemos apartarlo para Jehová nuestro Dios. Ahora noten, hermanos, y esto es muy, muy importante. Noten que el mandamiento no determina cuándo comienzan los 6 días de trabajo ni cuándo terminan. A lo largo de 19 siglos de historia, la iglesia cristiana nunca cuestionó que el día del Señor era el domingo en el nuevo pacto. Hasta que una secta surgió en el siglo pasado que decía que era el sábado igual que en el Antiguo Testamento. Y dicen que nosotros estamos violando el cuarto mandamiento por adorar a Dios el domingo. Ahora, hermanos, esta secta no tiene razón. El cuarto mandamiento lo único que dice es que la vida debe ser dividida en 2 porciones de tiempo. 6 días y un día. 6 días y un día. ¿Cuándo comienzan esos 6 días? Ese no es el punto. El punto es que son 6 días y un día.
Debemos dividir la semana en dos porciones. Una de 6 días para realizar nuestras labores y una porción de un día para dedicarlo a la adoración a Dios en una forma especial y al reposo de nuestro cuerpo. El hecho de que Dios haya señalado un día para los creyentes del antiguo pacto y otro día distinto para los creyentes del nuevo pacto, esto en nada atenta contra la esencia del mandamiento. ¿Cuál es la esencia del mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El cuarto mandamiento no contiene ninguna orden expresa en cuanto al día específico que debe ser asignado. Simplemente nos dice que la semana debe ser dividida en 2 porciones de tiempo. Una de 6 días y otra de un día. 6 días para nuestras labores. Un día para cesar de hacer estas labores cotidianas y dedicarnos a cultivar nuestra relación con Dios en una forma especial. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los judíos debían guardar el día de reposo desde la caída del sol del 6º día, es decir, lo que sería nuestro viernes, hasta la caída del sol del 7º día, es decir, de lo que sería nuestro sábado, porque ellos contaban los días de esta manera, de caída de sol a caída de sol. Pero hermanos, eso es algo muy peculiar de la cultura judía. Nosotros contamos los días de medianoche a medianoche. Imagínense ustedes que un individuo en el polo, donde hay 6 meses de sol y 6 meses de noche, quiere guardar el día de reposo como lo hacían los judíos. ¿Qué va a hacer? Es que eso no tiene sentido. Es que eso es algo que tenía que ver específicamente con el pueblo de Israel y su cultura. En su cultura ellos contaban los días de caída de sol a caída de sol y así guardaban ese día de reposo. Nuestra cultura es muy distinta. Y el cuarto mandamiento nada habla ni de caída de sol ni de vuelta a caída de sol. Eso no es lo que enseña el cuarto mandamiento. Lo que sí está claramente establecido en el cuarto mandamiento es la porción de tiempo que debe ser dedicado al cumplimiento de ese deber piadoso. Es un día de cada 7. Un día de cada 7. 6 días trabajarás y al 7º, al día que le sigue a esos 6, debes dedicarlo a Dios. Jonathan Edwards dice al respecto: las palabras del cuarto mandamiento no determinan cuál día de la semana debe ser guardado como día de reposo. Ellas meramente determinan que debemos guardar un día de reposo cada 7, o si quieren ponerlo de otro modo, uno después de cada 6. El mandamiento dice 6 días trabajarás y al 7º descansarás, lo cual no implica otra cosa que el hecho de que después de 6 días de labores debemos apartar el siguiente para reposar y santificarlo. Y a esto estamos obligados por siempre. Pero las palabras, sigue diciendo Edwards, no determinan dónde estos días comienzan y por tanto tampoco determinan cuándo cae el día de reposo. Más adelante en otro sermón veremos cuándo y por qué el día de reposo fue cambiado de sábado a domingo. Por ahora solo quiero dejar establecido que ese cambio de días en nada afecta la esencia del cuarto mandamiento. Esa es la porción de tiempo señalada en el mandamiento, un día de cada 7. ¿Y qué debemos hacer en esa porción de tiempo? Eso es lo que quiero que veamos ahora en el resto del sermón, el aspecto positivo del mandamiento. El aspecto positivo del mandamiento. Generalmente cuando se habla del día del Señor, las personas tienden de inmediato a pensar en función de las cosas que no se deben hacer en ese día. Ustedes guardan el día de reposo. ¿Y qué ustedes no pueden hacer en ese día? Inmediatamente se van al aspecto negativo del mandamiento. Pero lo primero que encontramos en el cuarto mandamiento es una orden positiva, no una prohibición. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El énfasis del mandamiento recae en tres palabras claves. ¿Cuáles son estas palabras claves? La palabra día, la palabra reposo y la palabra santo. Estas tres palabras conforman el esqueleto o armazón del cuarto mandamiento. Se trata de un día, noten hermanos, de un día, no de unas cuantas horas que apartamos para venir a la iglesia. Estamos hablando de un día de reposo santo. Este es el armazón, es un día de reposo santo. Un día en el que cesaremos de nuestras labores cotidianas, por eso es un día de reposo, para dedicarlo a nuestro Dios, por eso es un día santo. En ese día nos dedicaremos con especial interés en nuestras devociones privadas, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la meditación, etc. Ese es el día en que podremos dedicarnos a la instrucción religiosa de aquellos que están a nuestro cuidado, sin los obstáculos que enfrentamos en el resto de la semana, que los muchachos tienen colegio, que tienen clase de piano en la tarde, que tienen que ir al inglés, que yo tengo que llevarlo no sé dónde. Sí, cuidamos de las almas de nuestros hijos todos los días, pero es indudable, hermano, que en el séptimo, en el día de reposo, tenemos un tiempo más tranquilo. Ese es el día en que nos dedicaremos al cumplimiento de nuestros deberes en cuanto a la adoración pública. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que Dios no haya determinado cuál es el día de adoración? Y que cada iglesia determine eso como quiera. Vamos a reunirnos los miércoles. Es que yo tengo trabajo los miércoles, pastor, y yo no puedo venir los miércoles. O resulta que usted viaja a una ciudad y tiene que estar averiguando, ¿y qué día es que se reúnen las iglesias aquí? Porque yo quiero adorar al Señor. Ah, no, aquí son los viernes. Ay, pero es que allá en mi país lo hacemos los jueves. Entonces, bueno, eso sería una locura. Habría un desorden mundial. Eso es imposible. Dios ha determinado el día en que su pueblo ha de reunirse para adorarle públicamente. Y qué bueno, podemos viajar a cualquier país del mundo, a la China, Japón, y el domingo encontraremos una iglesia adorando al Señor. Es un día de reposo para Dios. Ahora noten, hermanos, no de inactividad, es un día de reposo. Y no es lo mismo. No olvidemos que al tomar este día como un tiempo de reposo estamos imitando a Dios. Y Dios nunca ha estado inactivo. Cristo dice, mi Padre desde el principio de la creación hasta ahora trabaja y yo también trabajo. No es lo mismo reposo que inactividad. Cuando se dice que Dios reposó, lo que se está diciendo es que Él cesó su obra creadora en ese día, estableciendo de ese modo un patrón para nosotros. El hombre, como réplica viviente de Dios, está llamado a imitarle en esto. Y ese es el patrón que Dios estableció en los primeros 7 días de la creación. Así que a la hora de establecer la manera como hemos de guardar este día, debemos considerar cada una de estas 3 palabras, día, reposo, santo, para no caer en el error de hacer un énfasis desmedido en ninguna de las dos. Es un día de reposo, es un día santo. Que nadie piense que está obedeciendo el espíritu del mandamiento, permaneciendo la mayor parte del tiempo sin hacer nada. Ay, que es un día de reposo. Yo no voy a hacer nada. Sí, pero es un día santo. Las dos cosas tienen que estar allí en perfecto balance. No se trata de un día de pereza, es un día de reposo. Es un día de reposo para Jehová nuestro Dios. Mis hermanos queridos, Dios condena la pereza todos los días de la semana. Y no hay razón para pensar que Él va a dejar de condenar la pereza en este día. Esto no es un día de pereza, es un día de reposo. De hecho, el día de reposo es profanado cuando se usa para holgazanear. El día de reposo es profanado cuando lo usamos como un tiempo de pereza. Estaba leyendo providencialmente un escrito de Juan Carlos Ryle, y digo que fue providencial porque no tenía nada que ver con el día de reposo. Pero en ese escrito de Juan Carlos Ryle,
Él nos cuenta que cuando él era pastor de una iglesia rural, donde la mayoría de los miembros eran labradores, eran agricultores, un día escuchó a uno de ellos decir que el día que más le gustaba de toda la semana era el domingo. Dice, a mí me fascina el domingo. Y oiga la explicación que este labrador dio. Dice, porque todos los domingos me siento confortablemente en la iglesia sin tener nada en qué pensar y me quedo dormido. Me fascina el día domingo. Hermano, no es de eso que está hablando el cuarto mandamiento. El punto focal del mandamiento es que reposemos de nuestras labores cotidianas para que tengamos más energía en nuestro servicio a Dios. Ese es el punto. Para que tengamos más energía en nuestro servicio a Dios. ¿Cómo puede ser, hermano, que nosotros tengamos más garganta para gritar en un partido de béisbol? Y yo no estoy aquí criticando a nadie que fuera al partido de béisbol porque yo fui al último. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es, ¿cómo podemos tener más garganta para gritar por un partido de béisbol que la garganta que vamos a tener aquí para cantarle himnos a nuestro Dios? Estamos reservando las energías para poder adorar a Dios en una forma especial. Ese es el punto focal del cuarto mandamiento. Si no tomamos esto en consideración, guardaremos el día de reposo de la misma manera como lo hacen las bestias. Pastor, usted me ofende. No, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Las bestias deben guardar el día de reposo. Noten lo que dice el versículo 10. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Ahora, esta bestia no va a ir a la iglesia a adorar a Dios. Esa bestia no va a leer la Biblia. Esa bestia sencillamente se va a pasar el día haciendo nada. Porque nosotros no la vamos a poner a hacer nada. Bueno, lo que dice el texto con respecto al hombre es algo diferente. Esto es un reposo para Jehová tu Dios. Si no hacemos nada, estamos guardando el día como lo guardaría un buey, como lo guardaría un asno. Pero no somos bestias, somos seres humanos creados a la imagen de Dios, con capacidad de adorar a Dios racionalmente. Las bestias no tienen un alma que cuidar, y por lo tanto para ellas es un mero reposo, pero no para nosotros. Para nosotros que somos seres racionales y que no somos como las bestias, es un día de reposo en el que nos dedicaremos a adorar a Dios y a fortalecer nuestras almas con más esmero, con más energía. Pero por el otro lado, no debemos pasar por alto que se trata de un día también de reposo. Es un día santo para adorar a Dios, pero es un día de reposo. Este día no solo fue establecido para la gloria de Dios, sino también para el cuidado de nuestro cuerpo. Cuando los revolucionarios tomaron la Bastilla y de esa manera se inició el triunfo de la Revolución Francesa, una de las cosas que los franceses quisieron hacer fue quitar todos los vestigios de religión que hubiera en Francia. Las iglesias fueron convertidas en lugares donde se hablaba de la razón, se adoraba la razón, el intelecto. Y para echar fuera todo vestigio de religión, se cambió el calendario. Y en vez de tener semanas de 7 días, el Estado decretó que iban a ser semanas de 10 días. No funcionó. No funcionó. Es que no funciona. No funciona. El hombre no está hecho para trabajar así. Dios hizo al hombre para que trabajara 6 días y reposara 1. Así fue como Dios nos creó. Y el que viola eso, no solo está atentando contra la gloria del Dios soberano que lo decretó, está atentando contra su propia vida física. Dios no hizo al hombre para trabajar así. Por eso hizo este día, no solo para glorificar a Dios, sino también para descansar. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 23 al 27. Los judíos perdieron de vista este aspecto del día de reposo. Dice aquí, versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?
Ellos tenían hambre y estaban arrancando espigas. En Israel los campos no están divididos en parcelas por verjas como aquí. Yo recuerdo inclusive que mi padre me contaba que en el tiempo que vivió en Palestina, todavía los campos estaban desprovistos de verjas y cualquier persona puede entrar en un campo si tiene hambre, comer, para hablar en buen dominicano, marotear en el campo, comer lo que pueda, lo que no puede sacar los frutos del campo. Pero si usted tiene hambre, puede entrar en el campo y comer. Lo que usted no va a llegar con un camioncito para llenarlo de China, no. Pero si usted tiene hambre, podía entrar y comer. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Estos discípulos no estaban robando lo ajeno. Eso era parte de lo que la ley estipulaba para calmar el hambre de los pobres. Y los discípulos comenzaron a tomar espigas. Y ahora Cristo les dice, versículo 25, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Cristo está diciendo, fariseos, ustedes están perdiendo de vista el hecho de que Dios hizo este día para beneficio del hombre, no para que el hombre sea un esclavo del día. Comentando Hendricks en este versículo dice, no es el día de reposo, sino el hombre quien fue creado primero. El hombre fue creado el sexto día y el séptimo fue creado el día de reposo. Luego viene el día de reposo. Este fue instituido para ser de bendición al hombre, para mantenerlo en buena salud, para hacerlo útil y por lo tanto feliz, y para hacerlo santo, de modo que pudiera meditar con tranquilidad en las obras de su Hacedor, deleitarse en Jehová. Pero por medio de tantos reglamentos minuciosos y a veces absurdos, restricciones enfadosas y onerosas, incluyendo la que prohibía a la persona calmar su hambre arrancando espigas en ese día, los rabíes estaban transformando el día de reposo en un cruel tirano y al hombre en esclavo de ese tirano, como si el propósito de Dios hubiese sido en realidad hacer al hombre para el día de reposo en lugar del día de reposo para el hombre. A los otros días se puede arrancar espigas y había que molerlas con la mano para sacarle el fruto, pero no en el día de reposo, porque eso es un trabajo. Los fariseos llegaron realmente a situaciones absurdas. Si usted tiene dolor de garganta, y yo no estoy haciendo un chiste aquí, eso es parte era parte de lo que se estipulaba en aquel tiempo. Si usted tenía dolor de garganta, usted puede hacer gárgara los 6 días, pero no el séptimo, porque eso es un trabajo. Y si usted iba caminando por la calle y le caía un aguacero, usted tenía que quedarse parado allí hasta que la ropa se secara, porque andar con la ropa mojada era llevar carga en el día de reposo y estaba prohibido en la ley. Estaba prohibido usar caja de dientes el día de reposo. Y a las mujeres se les prohibía mirarse en un espejo en ese día, porque podía pasar que al verse una cana se sintiera tentada a arrancársela y eso era un trabajo. Hicieron del día de reposo un cruel tirano. Hermanos, ¿a qué vino Cristo? ¿A abolir el día de reposo? No. El Señor vino a quitar todas esas vallas que habían puesto en ese parque que Dios había creado para nuestro deleite, para que nosotros pudiésemos usar el parque de la manera como fue originalmente diseñado. Hermanos, no somos ángeles desencarnados, somos seres de carne y hueso, que en el día de reposo, al igual que en los otros días de la semana, necesitamos comer, reposar y aún dormir una buena siesta, si tal cosa es necesaria, para que podamos estar bien despiertos para el culto de la tarde. De hecho, hermanos, alguien dice, una teoría que no está comprobada, pero leí en un libro de alguien que decía que en el día de reposo, parece que nosotros bajamos el nivel de nuestra estamina baja en el día de reposo, porque en los otros 6 días de la semana nos levantamos con la presión del trabajo y estamos calientes, pero el día de reposo uno se levanta y como que el cuerpo está como en otro estado. Y uno viene al culto tranquilo, oye su prédica, llega a la casa, come y a uno le entra un sueño.
Y gente que no duerme siesta nunca, la tiene que dormir en el día de reposo. ¿Por qué? Bueno, aparentemente Dios lo ha hecho así, para que nosotros podamos descansar ese día. Hermanos, eso no es contrario al espíritu del día. Ahora, no olvides que tampoco es un día de pereza. Una cosa es tomar un descanso legítimo y otra muy distinta, pasarse la tarde entera durmiendo, levantarse a las 5:30 corriendo para llegar aquí a las 6:15. Yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de tomar un descanso legítimo, no de pasarnos la tarde sin hacer nada o simplemente durmiendo. Hermanos, debemos ser balanceados y evitar los extremos. En el cuarto mandamiento, Dios pide al hombre que le dedique un día de la semana para Él. En ese día cesaremos nuestras labores cotidianas sin obviar, claro está, aquellas que son necesarias para el sostén de nuestra vida. Hay cosas que hay que hacerlas el día de reposo. Las mujeres tienen que cocinar igualito. Hay hermanas que, para evitarse problemas, el sábado en la noche cocinan y lo almacenan en la nevera. ¡Qué bien! Pastores, que en mi casa se va la luz. Bueno, pues entonces cocina el domingo. Ese no es el punto. El cuarto mandamiento no prohíbe estas cosas. El punto es que nosotros podamos dedicarnos sin impedimentos o con la minoría de impedimentos y distracciones a la adoración a Dios y al cuidado de nuestras almas. Hermanos, no tenemos tiempo de seguir ampliando la exposición del pasaje. Vamos a continuar la próxima semana y yo calculo que todavía estaremos unas cuantas semanas más en el cuarto mandamiento, pero no debemos concluir sin dar una advertencia. Una advertencia. Una de las tácticas favoritas de aquellos que se oponen a cualquiera de los 10 mandamientos es la de proponer asuntos espinosos y conflictivos en los cuales parezca difícil aplicar el mandamiento en cuestión. Lo que estas personas intentan hacer es declarar que tal o cual mandamiento es absurdo y que es impracticable. No robarás. ¿Tú sabes lo difícil que es vivir en un país como este sin sobornar a la gente? ¿Tú sabes lo difícil que es en un país como este pagar los impuestos? ¿Cómo que no le robe al Estado? Es que ellos me están robando a mí, ladrón que lo roba ladrón tiene 100 años de perdón. El mandamiento dice no robarás. El punto es ridiculizar el mandamiento para que el mandamiento parezca absurdo e impracticable. Y si hay un mandamiento por encima de los otros 9 o de los otros 10 que sea más susceptible de ser tratado con este tipo de astucia pecaminosa, es el cuarto mandamiento. Y yo sé que algunos aquí están esperando que toquemos asuntos difíciles con los que uno se topa cuando quiere guardar el cuarto mandamiento. Pero hermanos, antes de pasar a considerar todas las complejidades y casos difíciles de conciencia que pueden levantarse con respecto al día de reposo, lo primero que debemos considerar es la simplicidad y practicabilidad de esa ley que nos enseña positivamente el cuarto mandamiento, que debemos apartar un día de cada 7 para dedicarlo a la adoración a Dios, al cuidado de nuestras almas y al reposo de nuestros cuerpos. Que este no es un día de playa, que este no es un día para hablar de negocio, que este no es un día para ir al supermercado, que este no es un día de compra, es el día que nos dedicaremos en una forma especial a fortalecer nuestra comunión con Dios. Queridos hermanos, ¿es esto difícil de entender? ¿Es eso difícil de entender? De ninguna manera. Tenemos lucha muchas veces en nuestro interior para obedecer a Dios. Y eso hace en ocasiones que la obediencia al mandamiento se complique. Pero no porque el mandamiento en sí sea complicado. Lo que complica las cosas es el pecado que aún mora en nosotros. Esa es la lucha de la que Pablo habla en Romanos capítulo 7. Pablo dice: yo en el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo una ley en mis miembros que se levanta y se rebela contra esa ley de Dios. En mi interior yo sé que la ley es buena, dice Pablo, yo me deleito en la ley de Dios,
pero hay una ley en mis miembros que se revela. Gálatas capítulo 5, versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero hermanos, eso no sucede únicamente con el cuarto mandamiento, eso sucede con todo el decálogo. Tomemos por ejemplo el 10º mandamiento. ¿Qué dice el 10º mandamiento? Éxodo capítulo 20 otra vez. El 10º mandamiento dice, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pregunta, ¿es este mandamiento difícil de entender? Por supuesto que no. Pero hermanos, cuán difícil es guardar los corazones de la codicia. Cuánta lucha sostenemos en nuestro corazón cuando se levantan esos deseos que aún residen en nuestro cuerpo y que demandan ser violentamente obedecidos. Pero esa lucha no elimina el mandamiento. Sabemos que hay ciertos problemas de conciencia a la hora de guardar el día del Señor. Y créanme, trataremos con esos problemas o algunos de ellos en su momento, pero la dificultad no elimina el mandamiento y lo que es más importante, no oscurece la esencia del mandamiento. Lo que Dios pide aquí, esencialmente, no es difícil de entender. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No lo olvides. Planifica tu tiempo para que este día te dediques con más energía y con menos estorbo a fortalecer tu comunión con Dios. Evita las cosas innecesarias que distraigan tus pensamientos y deleítate en Jehová, tu Creador, tu Redentor. De hacerlo así, recibirás las bendiciones que Dios ha diseñado para ese día, sobre todo la bendición de fortalecer tu comunión con Dios y tu conocimiento de Él. Recuerden, hermanos, lo que decíamos al principio. Amar a una persona requiere de tiempo. Tiempo para conocerla mejor. Tiempo para abrirle nuestro corazón. Tiempo para escucharla. Tiempo para servirla. Recuerdo una canción que se puso de moda en los años 70, donde un hijo se va de la casa y el padre dice, yo no sé qué le pasó, no sé por qué se fue. Si yo le di todo lo que se puede comprar con dinero. Es que hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Aquí estamos hablando de tiempo. Amados hermanos, Dios creó este día para que nosotros dediquemos tiempo. Tiempo para gozarnos en Él. Tiempo para alegrarnos en Él. Tiempo para gozarnos en Él de una forma especial. Y yo te pregunto, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú amas a Dios? Entonces debes amar este día, porque dice el Salmo 118, este es el día que Dios creó para que nos gocemos y alegremos en Él. Y en cuanto a ti, mi amigo que nos visitas, es posible que todo esto del día de reposo te suene muy extraño. Dedicarle un día de cada 7 para tener comunión con Dios y para el cuidado de mi alma. ¿Acaso no es esto una exageración? Mire, pastor, yo nunca había oído nada semejante. Déjame hacerte una pregunta. Cabría la posibilidad de que esa perspectiva tuya sobre lo que se ha predicado hoy sea el producto de tu desconocimiento de Dios. Cabe la posibilidad de que tu problema con este mandamiento surja de la triste realidad de que tú no tienes una relación con Dios que cultivar, ni una vida espiritual en tu alma que fortalecer y desarrollar, porque ese es el foco de este mandamiento. Ese es el foco de este mandamiento. Hermanos y amigos, aquí no estamos hablando de tomar un día de cada 7 para hacer un sacrificio que nos gane méritos delante de Dios. Voy a tomar los domingos para sacrificarme. Así como algunos no comen carne en el viernes de Cuaresma, yo voy a tomar el primer día de la semana para dejar de hacer ciertas cosas que a mí me gustan como un sacrificio para Dios. No, mi amigo,
Esa no es la perspectiva bíblica del cuarto mandamiento. Para aquellos que conocen a Dios y aman a Dios y están conscientes de haber sido comprados por un alto precio y que tienen un alma que cuidar y una vida espiritual que desarrollar, el día de reposo no es nada extraño. Es más bien una necesidad más fuerte que la que siente el amante enamorado de estar con el objeto de su amor, o la necesidad del hambriento y el sediento de satisfacer su hambre y su sed. Es una necesidad. Pero para aquel que ama a Dios, para aquel que conoce a Dios, para aquel que tiene una vida espiritual que cuidar. La pregunta otra vez es, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú tienes una relación de amor con Dios? Y por extraño que te parezca, una de las pruebas que tienen aquellos que conocen a Dios, de que realmente lo conocen, es el entendimiento de que hubo un tiempo en sus vidas que no lo conocían. ¿Y por qué yo digo esto? Porque muchas veces me ha pasado a mí, y sé que le debe haber pasado a todos los hermanos de la iglesia, si predican la palabra, que cuando están compartiendo el evangelio con algunas personas, una de las cosas que dicen es que ellos no necesitan eso porque siempre han sido creyentes. Ay, no, mira, yo siempre he creído en Dios. Siempre, toda mi vida, yo siempre he sido cristiano. Esa es una evidencia de que tal persona desconoce la verdadera naturaleza de la fe cristiana. Los cristianos verdaderos saben que no siempre fueron cristianos. Saben que hubo un tiempo en sus vidas cuando estaban completamente destituidos de la gracia de Dios y completamente condenados. Esos hombres y mujeres fueron un día enfrentados con el hecho terrible de que estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Fueron confrontados con el hecho de que delante de Él eran transgresores por haber violado consuetudinariamente, como un patrón, todos sus mandamientos, uno de los cuales es el que hemos estudiado hoy aquí. El cuarto mandamiento nos muestra la bondad de Dios al relevarnos, de nuestras labores cotidianas para poder ocuparnos de aquello que realmente tiene valor. Es una muestra del amor y la bondad de Dios, pero también es una muestra de su poder y es una muestra de su soberanía como nuestro creador, como nuestro sustentador y como aquel que tiene pleno derecho sobre nuestra existencia. Así que no apartar un día de cada 7 para adorarle a Él en una forma especial es una violación a la ley de Dios. Y la Escritura dice que algún día estaremos en el tribunal de Dios y tendremos que dar cuenta por todas las veces que traspasamos los linderos puestos por esa ley que es santa, justa y buena, dice Pablo en Romanos 7:12. Pero amigo, Dios en su infinito amor y misericordia envió a su Hijo al mundo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, quien no solo cumplió la ley perfectamente, sino que también fue a la cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y hoy nuestro Dios te ofrece poner en tu cuenta la justicia perfecta de su Hijo, perdonar de una vez por todas todos tus pecados, todas las veces que has violado la ley de Dios, aún hasta en tus pensamientos, únicamente por medio de la fe, únicamente por gracia, por medio de la fe. Dios te está ofreciendo eso hoy, gratuitamente. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿continuarás sumido en condenación cuando el Dios del cielo te está haciendo una oferta como esta? Mi amigo, no desprecies el don de Dios en Cristo. No te vayas hoy a casa en el estado en que estás. No solo estás en el peligro de perderte para siempre, no solo eso, y eso sería demasiado, pero estás despreciando la mano de Dios que hoy se extiende a ti y te invita a venir a Cristo, de modo que puedas
ser gratuitamente aceptado hoy en la familia de la fe. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿por qué deseas seguir esclavizado del pecado? Joven, ¿por qué deseas seguir esclavizado de ese pecado que finalmente te destruirá? Cuando puedes llegar a tener al Dios del cielo como tu Padre. ¿Por qué? Confía en Cristo, mi amigo, deposita toda tu confianza en Él para salvación. Y entonces, y solo entonces, comprenderás lo dulce que es dedicarle a Dios, no un día de la semana, no, dedicarle a Él toda nuestra vida, con la esperanza de pasar la eternidad en su presencia. Ven a Cristo, mi amigo, no demores más. No desprecies la mano de Dios que hoy se extiende a ti. Vamos a orar. Cuánta misericordia, oh Señor, cuánta bondad hay en ti. Padre, gracias, porque hubo un tiempo en nuestras vidas en que vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hubo un tiempo en nuestras vidas, oh Señor, en que nosotros no te conocíamos a ti. No teníamos un Padre en los cielos al cual amar, al cual adorar, en el cual confiar. No teníamos un Dios en los cielos sobre el cual echar nuestras ansiedades, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Gracias por Jesucristo. Gracias por su sangre derramada en la cruz. Gracias por la oferta del Evangelio. Oh Señor, gracias por habernos llamado a salvación y gracias porque ahora sabemos lo que es disfrutar la comunión contigo y ahora podemos deleitarnos en un día como este, apartándolo en una forma especial para adorarte a ti. Señor, hay muchos aquí en esta mañana que no tienen ese privilegio. Señor, hay muchos en esta mañana que no te conocen a ti. Hay muchos que no tienen un Padre en los cielos al cual clamar. Oh Dios, nosotros te imploramos que tú obres poderosamente en sus corazones, que el Evangelio de Jesucristo sea implantado en ellos y que nosotros podamos tener hoy gozo, ese gozo que sienten los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Señor, que nosotros podamos tener este gozo aquí hoy en medio nuestro. Oh Padre, nosotros te pedimos porque algunos padres aquí escuchen la buena noticia de que el Evangelio tocó el corazón de uno de sus hijos. Que ellos puedan hoy pasarse el día dándote gracias, oh Señor. Mira cuántos padres hay aquí que día tras día y con lágrimas en los ojos han clamado delante de ti, porque ellos no quieren llegar al día del juicio y ver cómo sus hijos son condenados. Oh Señor, que hoy muchos padres puedan escuchar la buena noticia de que algunos de sus hijos han venido al conocimiento del Salvador. Oh Señor, mira a nuestros amigos. Padre, mira a aquellos a quienes hemos invitado. Oh Padre bueno, aplica con poder el Evangelio en el corazón de ellos. Que una gran cosecha de almas pueda ser traída a los pies de Jesucristo en el día de hoy. Oh Padre, escúchanos, te lo suplicamos. En el nombre de nuestro Salvador. Amén.